bienvenidos. Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en el canal. Continuamos con el refuerzo del curso de estática. Para el día de hoy vamos a trabajar lo que es fuerza resultante. Vamos a desarrollar los problemas 238, 236 y 241 del libro Estática de Byron Johnston de la 11ª edición. Empecemos. Ejercicio 238. Si se sabe que alfa igual a 75 grados, fíjense que alfa está acá y está acá. Es el ángulo entre la fuerza de 60, que es paralela al plano inclinado, y la fuerza de 80. Pero también es el ángulo que hay entre esta línea que es perpendicular, que forma 90 grados con el plano inclinado, y la fuerza de 120. Entonces, se sabe que alfa igual a 75, determine la resultante de las tres fuerzas que se muestran en la figura. Entonces, a partir de esa información, ¿cuánto es la resultante de estas tres fuerzas? Y recuerda, cuando se trata de tres o más fuerzas, se utiliza el método de las componentes, que es el método más rápido. Entonces, para el método de las componentes, coloco las tres fuerzas sobre la misma referencia. Esta va a ser mi referencia. O sea, mi eje X va a estar en esta dirección. ¿Por qué en esta dirección y no horizontal? Entonces, fíjense, si nosotros dibujáramos el eje X horizontal, ninguna de las fuerzas quedaría sobre el eje X. Por lo tanto, me tendría que descomponer las tres fuerzas. En cambio, si yo dibujo mi eje X paralelo al plano inclinado, fíjese, paralelo al plano inclinado, esta fuerza de 60 queda sobre el eje X. Luego solo tendré que descomponer dos fuerzas. Luego descompongamos las dos fuerzas. Entonces, ayudados por nuestra escuadra de 90 grados, la vamos a colocar paralela al eje X. Que un lado quede paralela al eje X, miren. Y el otro lado debe coincidir con la punta del vector que voy a descomponer, que en este caso es el de 80 libras. Voy a descomponer la fuerza de 80. Ahí trazo una línea paralela a este que va a ser mi eje Y, ¿no? Que recuerde que el eje Y está a 90 grados del eje X. Y ahí está nuestra línea paralela y punteada. Y fíjense, hasta ahí va a llegar una componente. Bueno, pero como las fuerzas no tienen nombre, vamos a llamar a este el vector A, vamos a llamar a este el vector B y vamos a llamar a este el vector C. Ahí están los tres vectores. Quiere decir que estamos descomponiendo la fuerza B. Entonces esta será Bx, que es la componente del vector B, mire, sobre el eje de las X. Asimismo, desde la punta del vector, y mire, paralelos al eje X, voy paralelo al eje X, o perpendicular al eje Y, y desde la punta del vector trazo una línea, ahí está nuestra línea, que nos corta al eje Y exactamente ahí, y hasta ahí trazamos la otra componente. Y esa es nuestra componente BY. Entonces tenemos las dos componentes, BX, BY son las componentes de B. Ya tenemos descompuesto B. Ahora descomponemos C. Fíjense que C va entrando acá al sistema coordenado. No importa, desde la cola del vector exactamente lo mismo, ¿no? Solo que ya no lo hacemos desde la cabeza, sino desde la cola del vector, mire, y paralelos al eje Y. Bueno, toca girar un poquito la escuadra. Ahí está. Paralelos al eje Y por la punta del vector o formando 90 grados, fíjese, formando 90 grados con el eje X. Ahí está, y desde la cola del vector entonces trazamos ahí, con la ayuda del ángulo de 90 grados, trazamos esta línea punteada que fíjense, me corta al eje X en este punto, miren, hasta ahí va a llegar la componente. Pero como el vector va entrando, entonces usted tiene que dibujar la componente entrando hacia la punta del vector, mire, esta es la componente. ¿La componente de quién? De C sobre X, o sea, SCX. Y exactamente igual. Y ahora, nuevamente, con la escuadra por el lado de 90 grados, entonces la movemos, paralelos aquí, bueno, puede ser perpendiculares al eje Y, mire, o paralelos al eje X. Prefiero perpendicular al eje Y hasta la cola del vector, mire, ahí trazo la otra componente. Ahí está. Esa componente o esta línea me corta al eje Y acá. Y nuevamente, ojo, como el vector va entrando, entonces desde ahí dibujo entrando un vector, miren, así, entrando un vector cuya flecha o cuya cabeza va a quedar ahí en el origen del sistema. Y esta será CY.
Este es el vector CY que queda ahí pegado a BY, pero BY va hacia arriba, CY va entrando. Listo, ahí tenemos las 4 componentes. A continuación vamos a llenar esta tablita. Fíjense, vamos aquí a colocar la fuerza, o sea, los vectores A, B, C, que son las fuerzas, la magnitud numérica de la fuerza de cada vector, el valor de su componente en X, el valor de su componente en Y, y vamos a hacer la resultante de las X y la resultante de la Y. Siempre vamos a hacer esta tablita por el método de las componentes. Bueno, y ahí está, fuerza A, fuerza B, fuerza C, magnitud de la fuerza A 60, la magnitud de la fuerza B 80, la magnitud de la fuerza C 120, que son los valores que me dan. Las componentes, entonces para las componentes, iniciamos la fuerza A. Fíjense que la fuerza A está toda sobre X. Luego, como está toda la fuerza A sobre X, solo tiene componente en X y AX vale exactamente las 60 libras. Quiere decir que la componente en Y de la fuerza A es 0 libras. Listo, ya está la fuerza A. Ahora vamos con la fuerza B. Entonces, para las componentes en X, la X siempre la voy a trabajar con coseno y la Y con seno. Pero hay una condición. Para poder hacer eso, usted debe estar con el ángulo pegado al eje X. Quiere decir, la fuerza B debo dejarla representada como su magnitud y el ángulo medido desde el eje X. Pues aquí está precisamente. Si yo mido el ángulo desde acá hasta acá, pues ese ángulo es alfa. Y como en el problema me dicen que alfa es 75, entonces acá de una vez colocamos alfa igual 75 grados. Y está pegado al eje X, mire. Eje X y el ángulo está pegado al vector y al eje X. Luego la componente en X del vector B, entonces la voy a tomar como 80 libras por el coseno de 75 grados. Y la componente en Y será 80 libras por el seno de 75 grados. Entonces, siempre la X con coseno, la Y con seno, pero siempre debo pegar el ángulo entre el vector, o debo tener el ángulo entre el vector y el eje X. Si hago operaciones, Bx me da 20.705, trabajo con aproximación al tercer decimal, By me da 77.724, obviamente estos son libras porque aquí dice que las componentes están en libras. Lo mismo para Cx, debo pegar el ángulo que hay, o debo buscar el ángulo que hay, desde el eje X hasta el vector, mire. Pero tengan cuidado acá, porque aparentemente este vector está en el segundo cuadrante, aparentemente. Sin embargo, fíjese que el vector A, su cola queda en el origen, el vector B, su cola queda en el origen, este no. Entonces debo hacer que la cola quede en el origen. Y fíjense que al hacer que este vector tenga la cola en el origen, me toca trasladarlo. Y miren, al trasladar ese vector, o sea, al quitarlo de acá y trasladarlo acá donde realmente él está en el cuarto cuadrante. Fíjense que ahora sí los tres vectores tienen el mismo origen. Las colas de los tres vectores están en el mismo origen. Entonces, eso no cambia estas componentes, eso no me las va a cambiar. Pero sí me va a cambiar el ángulo, porque el ángulo debe ser desde el eje X hasta el vector. Entonces aquí me queda más fácil, miren. Desde el eje X hasta el vector tendría que trabajar ese ángulo. Y el valor de este ángulo es sencillo de calcular, porque fíjense, este ángulo pues viene a ser este mismo ángulo de acá, miren. Lo podemos llamar teta, viene a ser este mismo ángulo teta. ¿Cuánto vale teta? Pues si alfa, que es el que tengo aquí encima, vale 75 grados, entonces si aquí atrás hay 75 grados, teta debe ser lo que me falte para llegar a 90, ¿no? Porque todo el cuadrante tiene 90, de acá desde el eje Y hasta acá el eje X negativo hay 90 grados. 75, luego teta debe valer 15 grados. Ojo, ahí se ve que esto es más de 15 grados, pero es que las figuras acá solo sirven de apoyo. Entonces teta 15 grados, pero fíjense, esos 15 grados lo estoy midiendo desde el eje X positivo, siempre mido el ángulo desde el eje X positivo hasta el vector. Solo que en este caso, miren cómo vengo rotando, en sentido manecillas del reloj, sentido horario. Cuando uno mide los ángulos en sentido horario, no los toma positivos, sino negativos. O sea que realmente teta va a ser menos 15 grados. Y ahí ya, el ángulo entre el vector y el eje X positivo es menos 15 grados. Luego las componentes me van a quedar. Cx igual a C, el vector C vale 120 libras. Como es la X, coseno, en este caso de menos 15 grados. Fíjense que tomo con todo y signo.
Y aquí la componente en y, 120 seno, la componente en y de seno de menos 15 grados. Pero recuerde, la x coseno, la y seno, sí, el ángulo está medido desde el eje x positivo hasta el vector, que en este caso este es el vector c trasladado, ¿no? Trasladado, pero siguiendo la misma línea donde está. Se llama el principio de transmisibilidad. Usted lo puede trasladar sobre la misma dirección. Listo. Si los calculo, Cx me da 115.911 libras. Me da positivo. Pero si usted viene acá y mira la componente en X que habíamos dibujado aquí en negro, fíjese que esa componente es positiva, mire. Está apuntando hacia el lado positivo de la X. Luego, acá de una vez al hacer eso me da el signo. Ahora, CY me da menos 31.058 libras y me da negativo. Si vemos la componente CY, fíjese que va bajando, la flecha va entrando. Esa componente Y, como va bajando, va hacia el eje Y negativo. Mire, esa componente es negativa. Pero aquí automáticamente, al tomar el ángulo correcto, me dan los signos. Y ahora sumo las tres componentes. Sumo AX más el valor de X más el valor de CX. Sumo algebraicamente. Es decir, aquí tomo en cuenta que las tres son positivas y la resultante en X me da 196.616 libras. Mire, arriba está que esto está en libras. Ahí ya tengo la resultante en X. Me voy con la resultante en Y. Debo sumar 0, que ni suma ni resta, más 77 menos 31.58. Esto me da 46.216 libras. Ahí está, positiva la resultante. Las dos resultantes, la de X y la de Y, me quedaron positivas, mire, resultaron positivas. Vamos a dibujar la resultante total, R. Luego, miren, para dibujar la resultante total, entonces dejé mi sistema coordenado inicial, mire. Eje X paralelo al plano inclinado, miren, que ese plano forma aquí 20 grados con la horizontal y el eje Y perpendicular. Entonces, al dibujar la resultante en X, fíjese, dice 196, yo simplemente el dibujo lo utilizo como apoyo. Este valor lo puedo asumir que es de 196. Esta es la resultante X. También dibujo la resultante Y. Fíjese que la X es positiva, luego la dibujé para el lado del eje X positivo. La Y también es positiva. En este caso ambas me quedaron positivas. La Y es 46, como la cuarta parte. Entonces esta más o menos es mi resultante en Y. Recuerde, el dibujo solo es apoyo. Ahora trazo un rectángulo con RX y RY. O sea, vuelvo a dibujar a Rx, pero encima de Ry, miren, ahí, esta vuelve a ser Rx, y a Ry la vuelvo a dibujar así tal cual, paralela al eje Y, pero encima de Rx. Este es Ry, mire. Bueno, esta alarguémosla un poquito. Listo, y ahí está, Rx, Rx, Ry, Ry, paralelas, para formar ese rectángulo. Y la resultante total va de donde salen las dos, de las dos colas de Rx y Ry a las dos cabezas de Rx y Ry. Esta es la resultante total, mírenla. Esta es la resultante R que me está pidiendo el problema, la resultante de la suma de esos tres vectores. Calculémosla. Entonces, como yo conozco que Rx vale 196,616 libras, que es la de aquí de arriba, y que Ry vale 46,216 libras, o sea, conozco dos lados de un triángulo, y también como este es vertical, bueno, como Rx y Ry forman 90 grados, aquí el ángulo es 90 grados, o sea que ese triángulo que ustedes ven acá es un triángulo rectángulo. Si es triángulo rectángulo, puedo aplicarle razones trigonométricas y teorema de Pitágoras. Y eso voy a hacer. Por teorema de Pitágoras, entonces, R, que fíjense que R es la hipotenusa del triángulo. Recuerde, teorema de Pitágoras, R al cuadrado es igual a 196.616 libras al cuadrado más el otro cateto que son 46.216 libras también al cuadrado. Listo, R cuadrado igual, bueno, de una vez igual, R nada más igual a la raíz cuadrada de 196.616 al cuadrado más 41,216 libras al cuadrado. Hacemos la operación dentro del radical y sacamos raíz.
RMA 201.975 libras. Esta ya es la magnitud de la resultante. Entonces recuerde, el problema me dice determine la resultante. Esa es la magnitud de la resultante. Pero también debo dar la dirección de esa resultante. Entonces para la dirección voy a calcular un ángulo acá. Bueno, vamos a llamar el ángulo acá entre el eje X y el vector resultante, lo voy a llamar phi. Y voy a utilizar la relación tangente. Entonces voy a decir tangente de phi en este triángulo, miren el triángulo negro, tangente, cateto opuesto, que es el valor de RY. ¿Cuánto vale el opuesto? 46.216 libras, sí. Sobre cateto adyacente. Este es el opuesto a phi, este es el adyacente de phi porque el largo es la hipotenusa. Listo. Este es 196.616 libras. Bueno, lo primero es que libras y libras se cancelan, ¿cierto? Y me queda que tangente de phi toma un valor de 0.235. Phi lo hallo como tangente a la menos 1 de 0.235. Entonces buscan esta función en la calculadora, tangente a la menos 1 de este valor, y ahí ya nos da el ángulo phi. Entonces el ángulo phi me da un valor de 13,225 grados. Sin embargo, ojo, si usted va al libro, esta no es la respuesta del libro para el ángulo, porque la respuesta de los libros siempre les da la medida del ángulo hasta el vector con respecto al eje horizontal. Entonces este es el eje horizontal, tengo que dar la medida de acá hasta acá. Ese ángulo es el que me da en el libro como respuesta. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Bueno, démosle otra letra. Digamos que el ángulo es gamma, el ángulo desde la horizontal hasta el vector. Entonces acá gamma, ¿a qué sería igual? Pues fácil, será 20 grados más 13.225 grados. ¿Por qué 20 grados? Fíjese, entre la horizontal y el plano inclinado hay 20 grados. Esta sigue siendo horizontal y el eje X es paralelo al plano inclinado. Luego acá siguen estando estos 20 grados, mire. Y si yo sumo los 20 grados más phi, me da el ángulo de la resultante hasta la horizontal. Y entonces en el libro les va a aparecer como respuesta que el ángulo es 33.225 grados. Y ahora sí, está completo. Está el valor de la resultante. Este es el valor de la resultante y este es el valor del ángulo del vector. Bueno, y recuerden, en la descripción del video les dejo este PDF. Y antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Qué esperas? Suscríbete al canal, activa la campanita para que cada que suba un ejercicio de estos o de otros temas te beneficies, seas el primero en ver el material. Y recuerda, somos una comunidad. Si te gusta mi trabajo, apóyame. Ve al botón unirse, vuélvete miembro de esta comunidad desde $2.5. Muy económico para ti y apoyas mi trabajo, me beneficias a mí y te beneficias tú. Bueno, continuemos con el video. Vamos ahora con el problema 236. Dice, si se sabe que la tensión en la cuerda AC, fíjense que esta es la cuerda AC, es de 365 Newton, me piden determine la resultante de las tres fuerzas, que sería la tensión del cable más estas dos fuerzas, la resultante en el punto C del poste BC. Entonces, ¿cuánta fuerza resultante ejercen estas tres fuerzas sobre el poste? Pareciera igual a la anterior. Sin embargo, fíjese que acá me dan longitudes, me dan unos triángulos y no me dan ángulos. No es necesario trabajar los ángulos, no es necesario calcular los ángulos. Ojo, vamos a mirarlo en el problema. Como primer paso, coloqué la fuerza dentro del cable CA. Fíjense que es una fuerza de tensión. El cable queda tensionado. Debe estar tensionado para estar trabajando. Entonces la fuerza es de tensión y le está haciendo fuerza al poste en el punto C y en dirección de A. Por eso la flechita va hacia A. Lo siguiente que hacemos es colocar el sistema coordenado. Este lo colocamos en el punto de concurrencia de las fuerzas. Es decir, el punto donde salen todas las fuerzas. Fíjense que todas las fuerzas salen en C. Entonces ahí voy a colocar mi origen del sistema coordenado. Ahora he dado nombre a las fuerzas. A esta la llamé la fuerza A esta la fuerza B y esta es nuestra tensión. De una vez también coloquemos el valor 365 Newton. Ahora voy a definir ángulos.
Este lo voy a definir como el ángulo alfa, miren. El ángulo alfa es el ángulo entre el vector y la horizontal. Ahí está. Vector horizontal, ángulo alfa. Aquí, vector horizontal, ese ángulo lo defino como beta. Y aquí, vector horizontal, acá, ahí está, horizontal vector, ese ángulo lo defino como phi. Fíjese que siempre defino los ángulos desde la horizontal. Eso para que la componente de x sea con coseno y la componente de y sea con seno. No es obligación, pero se le facilita más el trabajo a usted. A continuación voy a hallar los senos y cosenos de cada uno de los ángulos. Es decir, seno del ángulo alfa, miren. Ahí está el ángulo alfa en este triangulito. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es 7, la hipotenusa 25. O sea que el seno de alfa es 7/25. De una vez, coseno del ángulo alfa. Entonces, coseno es el cateto adyacente, que aquí es 24, y la hipotenusa, que es 25. Entonces, 24/25. Ahí están, 24/25. Lo mismo para el ángulo beta. Entonces, seno del ángulo beta. Ahí está, 3/5. 3/5 porque fíjese, el ángulo beta es acá en esta esquina, el opuesto es 3, la hipotenusa es 5, el adyacente 4. O sea que coseno del ángulo beta es igual a 4/5. Y lo mismo para el ángulo phi, fíjense. Phi es el ángulo acá. Entonces, fíjense que ahí me toca tomar este triángulo grandote. Este triángulo tiene 1100 de altura, 960 de base, miren, 1460 de hipotenusa. Luego, el triángulo queda formado, miren, es un triángulo rectángulo, porque si usted hace 960 al cuadrado más 1100 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, le da los 1460. Por ser triángulo rectángulo, entonces, seno phi, 1100 sobre 1460, aquí lo tengo, ahí está, y el coseno de phi será el cateto adyacente, que son los 960, miren dónde está phi, ¿no? La adyacente a phi es esta es la hipotenusa y este es el opuesto, que está al otro lado. Listo, entonces será 960 coseno phi, cateto adyacente sobre hipotenusa, 1460. Incluso, como aquí finaliza en 0, este finaliza en 0, puedo simplificar, aquí también puedo simplificar, y me queda más pequeño la relación. Ahora, una vez que tengo todos los senos y cosenos, fíjense que no necesité sacar el ángulo, para nada. Únicamente necesita la relación seno-coseno. Siempre hágalo así, es más corto y más exacto. Entonces ahora sí procedemos a llenar esta misma tabla. Miren. Y aquí está nuestra tabla. Miren, fíjense, fuerza A, magnitud de la fuerza A, 200 Newton. Magnitud de la fuerza B, 500 Newton. Magnitud de la tensión, 365 Newton. Aquí arriba están los Newton. Las componentes. Entonces, como pegué todos los ángulos a la horizontal, entonces todas las componentes en X va a ser con coseno. O sea, que la fuerza A va a ser igual a 200 Newton. Fíjense en dónde está A. Entonces, aquí está la fuerza A. Voy a trabajar con coseno del ángulo entre la horizontal y la fuerza A, mire, que es beta. Entonces será 200 acá, coseno de beta. Y la Y, pues si la X es coseno, entonces la Y será 200 seno, ahí está, 200 Newton seno de beta. Bueno, los Newton me sobran porque arriba ya coloqué Newton. Listo. Para BX, entonces yo voy con la fuerza B. ¿Qué ángulo forma la fuerza B con la horizontal? Alfa. Entonces la componente en X será 500 que vale la fuerza B, mírenla aquí atrás, 500, la X, entonces coseno de alfa y la Y, 500 seno de alfa. Lo mismo para la tensión. Entonces el valor de la tensión, que son 365 newton, y el ángulo. Entonces la X, como el ángulo de la tensión con la horizontal es phi, entonces será 365 coseno de phi, y la Y será 365 seno de phi. Y abajo lo único que hago es reemplazar. Y aquí ya está nuestra tabla llena. Fíjese, estos valores en rojo los obtuve como el coseno de beta, coseno de alfa, coseno de phi. Recuerde que los tenemos aquí atrás, mire, coseno de alfa, beta, phi. Lo reemplacé aquí por los valores de atrás. Multipliqué, por ejemplo, acá 200 por 4, dividí en 5 y esto me dio 160. Así cada número de atrás, o sea, cada magnitud del vector se multiplican por los cosenos
y voy obteniendo estos resultados. Ya miramos lo de los signos. Aquí lo mismo las de y, ¿no? Las componentes en y, pero multiplico es por el valor de los senos. Fíjese que al hacer así, al no calcular el ángulo, mire como aquí me da números enteros. Si yo hubiera calculado el ángulo, esto me da aproximadamente 120. Me podía haber dado 120,003, por ejemplo, o 119,90 y algo. Me da aproximado a 120, pero no me da los 120 porque se perderían decimales. En cambio así, nos da exacto, enteros. Listo. Los signos. Miremos aquí la gráfica. El vector A, ahí están sus dos componentes, AX, AY. Como él va bajando y apuntando hacia la derecha, su componente en X hacia la derecha, su componente en Y bajando. Recuerde cómo se sacan. Desde la punta del vector, paralelo al eje Y, miren, corta el eje X acá y hasta ahí llega a X. Acá, desde la punta del vector, paralelos al eje X, miren, ahí estoy cortando al eje Y y hasta ahí llega la componente en Y. Así para B, ¿no? Desde la punta del vector paralelo al eje Y, tengo la componente BX. Desde la punta del vector paralelo aquí, miren, al eje X, tengo la componente BY. Igual para T, fíjense que T va hacia abajo y hacia la izquierda, entonces la componente en X hacia la izquierda, la componente vertical hacia abajo. Ahora, viendo las direcciones de las componentes en X y en Y, es que coloco los signos. Entonces, fíjense, AX y BX van hacia la derecha, hacia el X positivo, o sea, ambas son positivas. En cambio, TX es negativa. Y eso es lo que tengo acá, miren. TX negativa, AX, BX positivas. En Y, las que van para arriba, para donde va Y positivo, positivas, o sea, BY positiva. Estas dos que van bajando, AY y TY negativas, miren. AY negativa, TY negativa, BY positiva porque va subiendo. Listo, y ahora hago la suma algebraica. O sea, sumo 160 más 480 menos 240. Esto me da el valor de la resultante en X, me da positiva, 400 Newton. Ahora acá, menos 120 más 140 menos 275. Luego RY me da menos 255 con Newton. Negativa, ¿no? Porque son más grandes las negativas que la positiva. Ahí tengo las dos resultantes. Ahora las grafico en un plano cartesiano con esta misma referencia. Eje X horizontal, eje Y vertical. Recuerde, si estuviera así inclinado, entonces el eje X inclinado y el eje Y a 90 grados. En cambio acá, eje X horizontal, eje Y vertical. Y aquí está mi sistema de coordenado, miren. Eje X hacia la derecha positivo, eje Y hacia arriba positivo. Listo, gráfico la X, 400. Lo puedo hacer aproximadamente a escala. O recuerde que el dibujo solo es una guía. Entonces yo puedo decir que esta es Rx. Todo esto es Rx, ¿cierto? 400. Ry, como es negativa, irá hacia abajo. Entonces, Ry hacia abajo. Ahora, Ry es más pequeña, es solo 225. Entonces dice que dibujé la línea más pequeña, pero es simplemente una guía. Ahora, recuerde que aquí forma el rectángulo, entonces puedo trazar punteada acá desde la punta del vector, ¿no? Desde la punta de ambos vectores. Y ahí, donde se cortan las dos punteadas, hasta ahí va a llegar mi vector resultante. Vamos a dibujar el resultante que va de donde salen ambos, o sea, del origen del sistema, a donde corté con el rectángulo, miren. Ahí, este será el vector resultante. Y es el que debo dar como respuesta. Entonces debo decir, ¿cuánto ángulo hay desde la horizontal? Siempre desde la horizontal hasta el vector, ¿cuánto ángulo hay? Incluso la respuesta en los libros las marcan. Así indican el ángulo que hay desde el eje X positivo hasta el vector e indican si uno está girando en sentido horario o antihorario. En este caso estamos girando en sentido horario. Listo. La resultante, entonces recuerden, trabajamos un triángulo y es este triángulo de encima, que es un triángulo rectángulo porque yo estoy hablando de horizontales y verticales, luego este ángulo aquí es 90 grados. Ahora, por ser triángulo rectángulo, recuerde, puedo aplicar Pitágoras para hallar R, ¿no? Que es la hipotenusa, esta hipotenusa. De una vez, para hacerlo directo, raíz cuadrada de cada uno de los catetos al cuadrado y la suma de eso. Entonces, un cateto será Rx. ¿Cuánto nos dio la resultante en X? 400 Newton. Y elevamos ese valor al cuadrado más el valor de la resultante en Y. Ojo, la resultante en Y, esta es RY, ¿no? Porque este vectorcito es RY, miren. Es exactamente este mismo de acá.
siempre, porque yo debo formar un triángulo de vectores, que es este que está en morado. Listo, ese RY vale menos 255 newton. Si usted no coloca el negativo, no hay problema, porque esto negativo al elevarlo al cuadrado me va a dar positivo. Y pues ese error va a quedar compensado. Entonces la resultante da 458.939 newton. Esta resultante es la cantidad de fuerza que está sufriendo el poste aquí en C debido a las tres fuerzas. Esa es la fuerza resultante de estas tres fuerzas. La magnitud de la fuerza o la intensidad es esta, 458.939 newton. La dirección de la resultante. Entonces, en este mismo triángulo, casi siempre trabajamos con tangente. Tangente de teta. ¿Por qué trabajamos con tangente? Pues porque yo traigo Rx y Ry y ellos vienen exactos, mire. Si trabajara, puedo trabajar seno o coseno, pero entonces ahí tendría que vincular esta resultante y resulta que aquí perdí decimales por aproximación. Entonces, si trabajo con tangente, me da con mayor exactitud. Entonces, recuerde que tangente de teta es el cateto opuesto, que sería Ry, o sea, el valor de Ry sobre el valor de Rx, que es el cateto adyacente. Luego acá, tangente de teta es igual. El valor de Ry nos dio menos 255 sobre el valor de Rx que me dio 400. Listo, 400 newton. Listo, ahora, teta igual, y usted lo va a hacer así en la calculadora, tangente a la menos 1 y coloca la fracción. Menos 255. Los newton no hay necesidad porque se cancelan newton y newton. Entonces menos 255 sobre 400. Cierra el paréntesis. Si hace esa operación en la calculadora, entonces teta le da menos 32,517 grados. ¿Listo? Ese es el ángulo teta. Fíjese que automáticamente me dio aquí el signo. Como tomé el signo de Ry y Rx, fíjense, aquí me dio menos 32. ¿Por qué negativo? Porque ya sabemos que si giramos en sentido horario, aquí me va a dar negativo. Entonces, siempre que me pidan la resultante, debo dar la magnitud del vector y el ángulo del vector. Tienen que ser las dos cosas, porque es una magnitud vectorial y la magnitud vectorial se define mediante magnitud y ángulo. Y antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Qué esperas? Suscríbete al canal. Activa la campanita para que cada que suba un ejercicio de estos o de otros temas te beneficies, seas el primero en ver el material. Y recuerda, somos una comunidad. Si te gusta mi trabajo, apóyame. Ve al botón unirse, vuélvete miembro de esta comunidad desde $2.5. Muy económico para ti y apoyas mi trabajo, me beneficias a mí y te beneficias tú. Bueno, continuemos con el video. Ahora vamos con el ejercicio 241, tiene un poquito de mayor dificultad, dice, determine la tensión requerida dentro del cable AC, mire. Si se sabe que la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto C, aquí está el punto C, ¿cuáles son las tres fuerzas? La de 50, la de 75 y la tensión, ahí están las tres fuerzas. La resultante de estas tres fuerzas, ¿sí? Aplicadas las tres me genera una resultante, debe ir a lo largo de BC. O sea, la resultante, claro, de estas tres, miren, debe ir en esta dirección. Ahí la dibujé de una vez. Este tiene que ser el vector resultante de estas tres fuerzas actuando en C. Y la magnitud correspondiente de la resultante. Entonces, va en esa dirección, pero ¿cuánto es su magnitud? Ahora, ¿cuál es nuestra estrategia de solución? Pues bien, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar un eje coordenado para las X, para las Y, de modo que me coja la mayor cantidad de fuerzas. Puede ser que me convenga horizontal y vertical debido a las referencias de los ángulos. Luego de tenerlo, voy a descomponer todas las fuerzas. Las que conozco, pues saco sus valores. Las que no conozco, dejo indicado. Por ejemplo, T no la conozco, entonces la dejo indicada, ya vamos a ver. Y voy a igualar. Ahí voy a obtener una ecuación sumando estas, lo que voy a obtener es una ecuación, al sumar estas lo que voy a obtener es una ecuación. Finalmente voy a llegar con dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque hay dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? La tensión y la resultante. Soluciono el sistema 2×2, eso es común acá, y ahí tengo la solución del problema. Bueno, manos a la obra. Colocamos nuestra referencia, la coloqué horizontal, vertical, la fuerza de 50 libras que va en la vertical. Listo, las demás las descompongo.
ya sé que si quiero trabajar todas las X con coseno, todas las Y con seno, debo tomar los ángulos pegados al eje X. Luego, por ejemplo, este ángulo, ¿cuánto es? Pues si aquí es 25, lo que me falta para completar todo este cuadrante son 65 grados, porque fíjense, 65 más 25 me da 90, que es todo el cuadrante. Entonces, desde el eje X positivo hasta el vector hay 65 grados, miren, pero ojo, estoy midiendo en sentido horario, recuerden que ese ángulo es negativo, solo que allá cuando lo trabaje es que le coloco este valor negativo. Aquí como ya estoy marcando el sentido, pues simplemente digo 65 grados en este sentido. Bueno, el ángulo de la tensión, también desde acá, desde el eje X positivo hasta donde está la tensión, ¿cuánto sería? Entonces para eso me fijo en este triángulo, fíjense, estoy señalando con el puntero, acá es 65 grados y el triángulo forma ángulo recto, o sea que acá son 90 grados. 90 y 65, lo que me falta acá es el otro ángulo agudo y serían 25 grados, porque 25 y 65 me dan 90 y los otros 90 me dan 180, que debe ser la suma de los tres ángulos internos. Luego, si aquí es 25 grados, fíjense, entonces recuerden que de acá hasta acá, de eje X positivo a eje X negativo, miren, hay 180 grados. Si a estos 180 grados, marquémoslos ahí, le quitamos o nos devolvemos, avanzamos 180, nos devolvemos 25, nos queda el ángulo acá. Luego ese ángulo es 155 grados. Listo. Ahora el ángulo que hay desde el eje X positivo hasta la resultante, fíjese, ese ángulo. Entonces para eso también nos toca apoyarnos en este triángulo que voy a construir, que también tiene un ángulo recto acá, fíjense en este triángulo, y que acá son 35. Luego 35, lo que me falte para llegar a 90 es el ángulo acá, acá. O sea, esto me da 55 grados. 55 de acá, fíjense. 55 y 35, 90 y 90, 180. ¿Para qué necesito estos 55? Pues todo el ángulo rojo, miren, será hasta acá 180, miren. De eje X positivo a eje X negativo 180 más 55. Luego todo el ángulo rojo es 235 grados. Y ahí ya tengo todos los ángulos que hay desde el eje X positivo, recuerde, desde el eje X positivo hasta cada uno de los vectores. No importa si usted los midió sentido horario o antihorario, no importa. Siempre y cuando sea desde el eje X positivo hasta cada vector. Y ahora me queda más fácil. Lo que viene es sumar todas las componentes en X. Bueno, pero fíjense que estas dos fuerzas no tienen nombre. Entonces llamemos a esta de 50 el vector A y a esta de 75 el vector B. Ahí está. Ya tengo los cuatro vectores. A, B, tensión y resultante. ¿Qué decimos? Si sumo la componente en X del vector A más la componente en X del vector B más la componente en X de la tensión, el resultado de esa suma debe ser igual a la resultante en X. Lo mismo para la Y. Si sumo la componente en Y de A más la componente Y de B más la componente en Y de la tensión, esto me da la resultante en Y. Esto, mire, este es el planteo del problema. Lo demás es reemplazar y es sencillo porque todas las X las voy a trabajar con coseno por haber pegado el ángulo al eje X positivo. Entonces, por ejemplo, AX será la magnitud de A. ¿Cuánto es la magnitud de A? Mire, 50 libras. Entonces, AX serán. Entonces, llamemos esta la ecuación 1 y esta la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 1, AX 50 libras por el coseno del ángulo que le correspondió. ¿Qué ángulo está entre A? Bueno, no sacamos ese ángulo, ¿no? Porque es sumamente fácil, mire, desde el eje X positivo hasta el vector A, el ángulo es 90 grados. Pero recuerde, negativos. ¿Por qué? Porque vengo rotando sentido horario. Entonces acá será AX 50 libras, que es la magnitud de A, por coseno de menos 90 grados. Menos 90 porque vengo rotando sentido horario, repito. Listo. Más BX, entonces aquí más BX, que será la magnitud del vector B, 75 libras, mire la magnitud de B, 75 libras, por el coseno, ¿qué ángulo le correspondió a B? 65 grados, ¿no?
mire, desde el eje X positivo hasta el vector 65 grados. Como vengo moviéndome en sentido horario, negativos. Entonces acá coseno de menos 65 grados. Listo. Tx. Entonces será la magnitud de t. Pero fíjese que la magnitud de t no la conozco. Ahí es donde les digo que con lo que no conozco, entonces será más la tensión, que no la conozco. Como estamos con la x, será por el coseno del ángulo que le correspondió a t. ¿Cuánto ángulo? 155. Entonces por el coseno de 155. Positivo. Porque fíjese que estos 155 si venimos sentido antihorario. Ahora que ya sumé AX, BX, TX, igualo a RX. Entonces aquí igual a RX. Pero ¿cómo hallo RX? Es la componente en X del vector R. Pues como aquí tengo el ángulo del vector R, fíjese, 235 grados. Entonces esa RX será la magnitud del vector, que es R, no conocemos el valor de la resultante, como estamos en la X, coseno del ángulo que le correspondió, que fueron 235 grados positivos. Positivos porque fíjese que ese ángulo lo estamos midiendo desde el eje X y en sentido antihorario. Positivos 235 grados, el rojo. Listo, y ahí está. Lo único que hago ahora es hacer estos productos. Bueno, y aquí están los resultados. Como el coseno de menos 90 grados es 0, por lo que le ponga lado de 0, claro. La componente en X de esta fuerza, pues es 0. Toda la fuerza está sobre el eje Y, no hay componente en X. Entonces por eso aquí me da 0. Hago este producto. Esto me da 31,696 positivo. Ahora, saco coseno de 155, que me da menos 0,906, trabajando con aproximación en el tercer decimal. Por t, como no conozco t, pues la dejo indicada porque es la incógnita de mi problema. Igualo a, saco coseno de 235, esto me da menos 0, este coseno me da negativo, menos 0,573 por r. Ojo, ¿qué quieren decir aquí los negativos? ¿Por qué me da estos resultados negativos? Sencillamente, si miramos las direcciones de las componentes, la t, su componente horizontal, fíjese que va para la izquierda. La R, su componente horizontal, también iría para la izquierda. Por eso estas dos me están dando negativas. Entonces, al trabajar los ángulos así, automáticamente me dan los signos y yo no tengo que estar pendiente si va para la izquierda o para la derecha. Ahora, esta vuelve a ser, o esta es mejor, mi ecuación 1 ya con valores, mire. Y con incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La tensión y la resultante. La magnitud de la tensión y la magnitud de la resultante. Y es una ecuación. Ahí está el igual. Ahí está. Ahora hacemos lo mismo con la 2. Entonces las componentes en Y de las tres fuerzas que tengo que sumar igual a la resultante en Y. Empezamos. Recuerde las componentes en Y con seno. Entonces AY será el valor de A, 50 libras. Entonces aquí vamos a colocar las 50 libras por el seno del ángulo que le correspondió a A, que fue menos 90 grados. ¿Cierto? Mírenlo. Acá está, menos 90 grados. Más, siempre voy a sumar acá, ¿no? La siguiente, que es B, que son BY, que son 75, el valor de B, por el seno del ángulo que le correspondió a B, que es menos 65 grados. Los mismos ángulos de aquí arriba, ¿no? Menos 90, menos 65, T, entonces más la tercera fuerza, que es la tensión, por el seno de 155 grados positivo, que es el ángulo que le correspondió a T, igual a la resultante en Y, que será R, como es la de Y, por el seno de 235 grados, el mismo ángulo de arriba. Todos exactamente los mismos ángulos de arriba, pero las componentes en Y, todas las componentes en Y con seno. Listo, hago lo mismo que hice arriba, solo que acá voy a sacar un resultado, aquí sí me va a dar un número, aquí también me va a dar un número, ¿cierto? Voy a sumar esos dos valores y aquí fíjense que T es incógnita y R es incógnita. Entonces, ¿qué me queda? Ahí está, me quedó menos 117.973, que es la suma de estos dos valores negativos. Seno de 155, 0,423 por la tensión, igual seno de 235 menos 0,819, todo con aproximación al tercer decimal y por la resultante. Y fíjense, entonces decimos ecuación 1, ecuación 2. Y les decía, sistema, dos ecuaciones, dos incógnitas. Las incógnitas,
el valor de la tensión y el valor de la resultante, el valor de la tensión, el valor de la resultante. Soluciono ese sistema. Aunque enseñar la solución no es el objetivo de este video, sin embargo les voy a enseñar este método. Voy a hallar primero R. ¿Cómo hallo R? Voy a multiplicar toda esta ecuación por menos 0,819. ¿Por qué por este número? Como yo lo que quiero es eliminar R, entonces eliminando R, entonces si quiero eliminar R, la ecuación de arriba la multiplico por el coeficiente R de abajo, menos 0,819. Y la ecuación de abajo, la 2, la voy a multiplicar toda por el coeficiente de arriba, 0.573. Solo que acá voy a dejar uno negativo, uno positivo. ¿Por qué uno negativo y el otro positivo? Porque aquí tienen los mismos signos, ambos son negativos. Y yo necesito que sean de signos contrarios, entonces por eso multiplico por uno negativo y el otro positivo. ¿Cuál es el negativo? Puede ser cualquiera de los dos. Yo dejé el de arriba negativo, pero usted hubiera podido dejar el de abajo negativo y el de arriba positivo. Lo importante es que estén signos contrarios cuando aquí están signos iguales. Si aquí estuvieran signos contrarios, pues entonces aquí en ambos casos habría usted dejado esto positivo. Este es el primer resultado. Si multiplico cada término por menos 0,819, haciendo también producto de signos, obtengo esta que sigue siendo la ecuación número 1. La ecuación número 2, entonces cada término de estos lo multiplico por 0,573 y ahí está nuestra ecuación 2 multiplicada toda por 0,573. Ahora lo que hago es sumar directo, miren, sumo directamente las dos ecuaciones. ¿Para qué sumo directamente las dos ecuaciones y por qué quería que aquí, mire, quedaran con signos contrarios? Como voy a eliminar R, entonces fíjense que el de arriba quedó positivo, el de abajo negativo, o sea, quedaron con signos contrarios. Puedo anular porque tienen el mismo coeficiente. Y para que tuvieran el mismo coeficiente, entonces por eso multipliqué la de arriba por el coeficiente de abajo y la de abajo por el coeficiente de arriba. ¿Listo? Y así ya logro esta anulación. ¿Qué me queda? Al hacer esta suma de estos dos negativos y al hacer esta suma de ambos términos en t, por este lado obtengo menos 93.557 más la suma de los términos en t, 0,984t igual a 0. Y fíjense, esta normalmente se llama la ecuación 3 y solo tiene una incógnita, mire. ¿Cuál es la incógnita? Pues la tensión. Como eliminé R y eran dos incógnitas R y T, pues me quedé solo con T. Despejamos T, ¿no? Entonces T será igual. El menos 93 pasa como 93 positivo. 93.557. Bueno, estos son libras sobre 0.984 que está multiplicando la tensión. Bajaría a dividir y ahí obtengo el valor de la tensión. El valor de la tensión es aproximadamente 95 newton. ¿Listo? Una vez que tengo la tensión, pues me vengo a cualquiera de las dos ecuaciones, mire, cualquiera. Reemplazo la tensión, puede ser acá en esta. Reemplazo esta tensión por el valor que encontré, 95. Entonces aquí esta T la reemplazo por 95. Hago esta operación, 95 por 0,423, le sumo menos 117. Esta operación de esta parte, de la parte izquierda, me da menos 77. Trabajando con aproximación al tercer decimal, 788 libras. Igual a menos 0,819 por R, porque recuerden que estamos acá reemplazando el valor de T en la ecuación 2. Mire. Entonces por eso escribí acá. Ahora, esto que está multiplicando, este menos 0,819, pasa a dividir, pero recuerden que él pasa a dividir con todo y su signo, ¿no? Y al pasarlo a dividir, recuerden que menos sobre menos nos da más. Miren, ya algo curioso, me dio aproximadamente lo mismo. O sea que la tensión y la resultante están valiendo aproximadamente el mismo valor. Listo, y ahí queda resuelto el problema. Fíjense que fue un poco diferente a los anteriores, tiene más cosas. Bueno, para finalizar, todo este PDF de los 3 ejercicios lo puede encontrar en dos partes. Lo puede encontrar en el grupo de Facebook, que te dejo el link en la descripción del video. Allá vas a encontrar muchos PDFs de los ejercicios que he resuelto y también aquí en la descripción del video. ¿Qué te parecieron los videos? ¿Buenos? ¿Cierto? Te invito, colabórame, compártelo a los compañeros y amigos. Ayúdame a seguir creciendo, apóyame, necesito de tu ayuda. Nos vemos en el próximo video.